Arte Tequitqui en Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco. Maestra en Ciencias de la Arquitectura, Gilda Rivera Larios, Patrimonio Cultural, por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Antes de empezar a la siguiente presentación, es relevante aperturar con la siguiente frase. Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Esta frase es de Humberto Eco. Como primera mención a la siguiente presentación, es pertinente definir el término Tequitqui, para contextualizar mejor a qué nos referimos cuando lo nombramos como un estilo en la ornamentación de la capilla de hospital en la actual delegación municipal de Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El término nace por primera vez de José Moreno Villa en la década de los 40 como respuesta a la interpretación personal de comparar el fenómeno de adaptación artística mudéjar producido en España entre el siglo XII y XV por árabes con influencias del cristianismo y el islam. En México sucede de manera similar, pero bajo distintas condiciones culturales, políticas y religiosas. El musulmán conserva sus creencias religiosas, al indígena se le evangeliza como parte de la estrategia o justificación de la conquista militar emprendida por los españoles. Tequitqui viene del náhuatl, que significa tributario. Villa, en el proceso de indagación sobre una clasificación de la escultura colonial mexicana en el siglo XVI, busca un término que se le asemeje al mismo fenómeno ocurrido en España, antes de la llegada de los evangelizadores y conquistadores, decidiendo emplearlo para describir las formas presentes que aún asemejaban o añoraban el pasado antes del cristianismo, o bien aquellas que fueron producto de un inicio de adaptación a la nueva creencia cristiana. Cabe hacer mención que dicho vocablo se empezó a generalizar y ser usado por investigadores y público en general, mas no tan satisfechos con el nombre surgido en la obra Arte Indocristiano, Escultura del siglo XVI en México, Constantino Valerio Reyes propone el término para su clasificación como arte indocristiano. En la arquitectura colonial, sobre todo en las portadas de los conjuntos conventuales del siglo XVI y otras edificaciones religiosas que van hasta el siglo XVIII, es común apreciar cómo se entrelazan los elementos estilísticos con la iconografía religiosa de cada orden, como franciscanos, dominicos, agustinos o jesuitas, cada uno con peculiares modos de balancear la ornamentación. Sergio Saldívar llamó a este tipo de arquitectura manejada en Tlajomulco y otras regiones de Jalisco como arquitectura popular. En su texto de la década de los años 60 se consideró como el pionero para la apertura de una brecha a futuras investigaciones en esta área, en la que destaca la capilla de Santa Cruz de las Flores. En su texto mostraba incluso ya un pequeño análisis de separación de lo que evocaba lo indígena y la descripción formal que brinda a los edificios. Antecedentes históricos. Previo a la llegada de los españoles, las tierras del territorio de México ya se encontraban ocupadas bajo el dominio de distintos grupos poblacionales con sistemas jerárquicos, costumbres y tradiciones propias, las cuales se fusionaron dando pie a un nuevo orden artístico, el cual se vería marcado desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. En el ámbito religioso, la destrucción de espacios con fines rituales o ceremoniales politeístas para la creación e imposición de nuevos lugares de culto monoteísta fue solo el comienzo para el emprendimiento de acciones evangelizadoras, las cuales se distribuyeron entre 1523 y 1524 con la llegada de 12 frailes franciscanos que arribaron a la Ciudad de México el 18 de junio de 1524. Entre ellos Fray Martín de Valencia y otros cuartos que deciden quedarse a emprender acciones directamente en la capital de la Nueva España. Los demás se distribuyeron en las ciudades aledañas densamente pobladas como Huejotzingo, Texcoco y Tlaxcala, donde la población y evangelización alcanzaba aproximadamente los 300,000 habitantes. En el caso de la región de Occidente, las acciones de conquista militar emprendidas por Nuño Beltrán de Guzmán, quien en 1528, en su recién obtenido cargo de presidente de la nueva audiencia, decide despojar a Cortés de todos los bienes acumulados que poseía, enviándolo a España tras innumerables acusaciones. No obstante, este regresa y sale airoso. Sin embargo, Nuño Beltrán de Guzmán decide emprender su propia conquista, que lo llevará hacia la parte occidente del territorio, marchando con 300 hombres y entre 7,000 y 8,000 indígenas aliados del altiplano central. A la par de la conquista militar, llevan a evangelizar franciscanos.
Desde 1531 se habían instalado en Tetlán, fundando un convento que se movería posteriormente, que sería en Guadalajara. En 1542, pasado un año de la Guerra del Mixtón, nacen 3 rutas de peregrinación. La primera se dirige hacia el sur desde Ajijic hacia Colima, la segunda hacia el noroeste desde Tzatlán hasta Caponeta y la tercera desde Juchipila hasta Durango, y en las inmediaciones surgieron los conventos de Cojula, Ahualulco y Tlajomulco, como se ve en la imagen. Una parte esencial para la enseñanza y consolidación de la evangelización fueron las imágenes. Las formas gráficas estuvieron íntimamente ligadas con la construcción de nuevos conventos y por ende al trabajo de su ornamentación, la cual para los siglos XVI, XVII y XVIII se encontró en auge al estar rematado de alto contenido simbólico, pasando desde estilos manieristas hasta llegar a un barroco exuberante. Estas formas ornamentales no solo fungieron como revestimientos de la arquitectura conventual, sino también para recordar al indígena los principios religiosos y continuar con su aprendizaje en la nueva fe. Los principales modelos para copiar los motivos ornamentales iconográficos fueron tomados los de mobiliario traído de Europa, entre otros. También se utilizaron estampas o grabados traídos a través de libros decorativos, los cuales contenían patrones para la realización de grutescos, cartelas y otros motivos empleados en fachadas y retablos en la Nueva España. En el siglo XVI las imágenes impresas tenían una mano indígena muy marcada. En esta centuria se produjo una revolución en el plano simbólico al emerger una nueva visión del mundo. Con la llegada del barroco, esta florida gama de imágenes se colmaría a lo que Montiel llamaría un exotismo de iconografía americana, donde se veían nuevos paisajes tropicales, flora como palmeras, frutos nuevos y animales nunca antes conocidos en Europa. Todavía en las reproducciones murales del siglo XVI se puede observar esta adaptación endémica. Una de las principales fuentes para la obtención de patrones de enseñanza, tanto para la evangelización así como para la aplicación de la ornamentación arquitectónica, fue a través de imágenes, muchas de ellas copiadas directamente del mobiliario, estampas y libros a través de grabados. En su inicio los libros se realizaron a través de monjes copistas vía manuscrito, y con la llegada de la imprenta fue necesario la intervención de más oficios, convirtiéndose de este modo en un arte de impresión multidisciplinario. Desde Europa se enviaban Biblias, misales y otros impresos con imágenes religiosas, por lo que para 1599 se tenía un comercio próspero entre ambos continentes, sobre todo de ciudades como Flandes o Sevilla, ocasionando una alta demanda de producción y comercialización entre ambos continentes. Los tratados de arquitectura también fueron relevantes para la edificación y ornamentación. Los más relevantes que llegaron a México desde el siglo XVI fueron los de Vitubrio, Serlio, Alberti, Viñola y Palladio. Las ilustraciones de los libros, aunque no se trataban de arquitectura, inspiraron a constructores mexicanos y a escultores y pintores. Todo el esquema de la reproducción histórico-ornamental nos servirá para brindar una idea del proceso de la época prehispánica y posterior con la intervención europea. En el caso de Santa Cruz de las Flores, su capilla presenta ciertas particularidades que encajan todo el proceso histórico y artístico de la ornamentación, que si bien posee los elementos básicos de la llegada del manierismo nórdico a México y la adaptación por la mano de obra de talleres locales. Ubicación. La región de Tlajomulco estuvo densamente poblada y se encontró en una zona privilegiada en cuanto a clima, recursos naturales. Se ubica al poniente de la cabecera municipal y actualmente forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Colinda con el antiguo Camino Real a Colima, hoy llamado Calle Cuauhtémoc, y fungió como un conjunto hospitalario. Antiguamente, en la época prehispánica, era conocida la zona como Suchitlán o Lugar de las Flores. Tuvo una fundación en primer lugar en el actual poblado de Cruz Vieja, para luego trasladarse a lo que es su asentamiento actual. Entre 1562 y 1565, Fray Antonio de Paraloejo, en conjunto con Pedro de Malaver, deciden mover a varias familias cocas del pueblo cabecera de Tlajomulco para fundar el asentamiento al poniente del poblado, el cual se movió en 1594 por Fray Juan López a la localidad que ocupa actualmente. Debido a la abundancia de agua y recursos mismos que permitieron la creación de ranchos que se mantuvieron a posterior,
Fray Antonio de Ornelas comenta su fundación del siguiente modo: el otro Santa Cruz, que a instancias de Paralejo, porque estuvieron a tierra poblada, lo fundaron y permanece en muy linda corriente. Santa Cruz de las Flores presenta para ese entonces una ubicación estratégica, ya que brinda dos vías de acceso a dos de los conventos más importantes de la época colonial en el occidente: el de San Antonio de Padua en Tlajomulco y el de San Francisco en Guadalajara, ambas fundaciones franciscanas. En esa misma vía, lo que hoy en la actualidad ocupa la calle Cuauhtémoc, se encontraba el Camino Real a Colima. Al poniente, el camino Mazatepec, por lo que el antiguo hospital era una vía frecuente para viajeros que venían de Colima y otros poblados. En este producido en el siglo XX se puede observar que la configuración del pueblo no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, puesto que aún conserva un poco aumento de población, y una de las particulares es que se cambió fue el movimiento del panteón hacia la parte norte de la ciudad. Otra característica es la colindancia con ranchos, al ser una zona apta para la producción de ganado. Al secularizarse la guardería de Tlajomulco en el siglo XVIII, durante el periodo entre los años 1754 y 1799. Capilla de Hospital. Su administración y el mantenimiento de los hospitales fue llevado a cabo por las cofradías compuestas por nativos locales. Todas las edificaciones le rendían culto a la Purísima Concepción de María, cuyos miembros realizaban deberes de forma rotativa. Estas instituciones llegaron a tener una estructura muy organizada, similar a la que se tenía previa a la llegada europea. Simplemente modificaron los patrones a la nueva fe. Las capillas de hospital en la región fueron atendidas por dos relevantes conventos de la región: el de San Francisco en Guadalajara y el de San Antonio en Tlajomulco. En el caso de San Antonio de Padua, administraba prácticamente San Sebastián, San Agustín, Santa Cruz de las Flores, Cajititlán, Coxcometitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas y San Juan Evangelista. Fray Antonio Ornelas menciona que al convento se le dedicaban todas sus fiestas a Santiago Apóstol, pero hasta estar dedicado a San Antonio, y que las primeras visitas fueron la de los poblados de Santa Ana Tixtaque, San Sebastián, Cajititlán, Coxcometitlán y Cuyutlán. Para el caso de San Juan Evangelista y San Lucas Evangelista menciona sobre su fundación lo siguiente: tiene asimismo que Cajititlán, el pueblo de San Juan Evangelista, se fundó de sus mismos naturales, y Cuyutlán, al ser de San Lucas, que se compuso de los mismos cuyultecos. En todos hay muy aseadas iglesias, vasos y cálices y ornamentos bastantes para el cultivo divino. Todos tienen cofradías de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, fundados por solicitud e instancias religiosas. Agustinos, franciscanos y franciscanos fundaron principalmente hospitales, no solo para el cuidado de los enfermos, producto de epidemia, sino para acoger y albergar a los viajeros o gente de paso. Descripción formal. El primer cuerpo prácticamente se edificó, toda la estructura fue entre 1692 y 1712, esta última la torre en el siglo XVIII. El primer cuerpo consta de 3 ingresos con arcos de medio punto, de los cuales la ornamentación en las dovelas con motivos florales, junto con las ubicadas en la clave, le brindan un carácter estético y a su vez característico de una manufactura de reminiscencia indígena. Los ingresos han sido producto de hipótesis sobre si fungió como capilla abierta, y posteriormente se fueron adecuando y edificando por etapas, las demás áreas hasta como resultado de la capilla completa. Jean-Paul Monmouth, en su artículo Antecedentes del Atrio Mexicano del siglo XVI, nos comenta sobre esto. Su orientación es oriente-poniente. El ingreso principal consta de 2 pilastras estriadas, ornamentación compleja que se entreteje entre ángeles burdos y un panorama lleno de flores que circundan toda la fachada. Los ingresos laterales no dejan de ser menos espectaculares, ya que de igual manera presentan pilastras con la misma presentación fitomorfa, además de entretejerse con festones o laterías, capiteles labrados de manera ortogonal y motivos antropomorfos muy singulares en los arcos de medio punto. Presenta a su vez pequeños elementos muy parecidos a ménsulas o enjutas, a diferencia del principal, lo cual contiene ángeles. La primera área termina en imposta, una línea denticulada y una moldura sencilla. La parte del friso, al igual que las demás, muestra riqueza de ornato. El segundo cuerpo presenta 3 ventanas corales con ornamentación lateral del perímetro de la ventanería y cambio de nivel en los elementos naturales. Esta ventana se encuentra custodiada con pequeñas columnas salomónicas muy características del barroco del siglo XVII.
Muy representativamente en construcciones de las órdenes mendicantes a partir del siglo antes mencionado, en cuanto a los capiteles tratan de presentarse en forma corintia, no obstante terminan siendo labrados de una forma en donde se entretejen rectas con ausencia de volutas. La ventana principal muestra una ménsula en el eje principal, las jambas muestran ornamentación de crucería entretejida y termina con un remate del friso o moldura partida que posee helicoidales con capiteles corintios. Cabe resaltar, a modo de paréntesis, que la antigua planta era en forma de doble T. A partir de las restauraciones, como menciona José Alfredo Alcántar, se configura a modo de 3 naves transversales, donde la central era poseedora del mismo dimensionamiento que el área del altar o presbiterio. De igual forma era poseedora de viguería de madera y terrado, sustituida de manera posterior por bóvedas, como en el caso de San Agustín, y recientemente una viguería de fierro o bóveda de cuña. El tercer cuerpo se encuentra coronado por la cruz, al igual que una hornacina, donde se encuentra representada la Virgen de la Purísima Concepción, o en algunos casos también menciona que es la Virgen de la Soledad. Presenta una moldura partida en la cúspide y una portada que termina simétricamente con 2 áreas curvas o un remate mixtilíneo. La parte de la torre en el primer cuerpo nos muestra una ventana con la misma ornamentación entretejida, terminando con la moldura para dar comienzo al segundo cuerpo con arquería, con motivos fitomorfos, y el tercer cuerpo la cúpula con un tambor octogonal coronada con la cruz con pináculos perimetrales. En el caso de Santa Cruz de las Flores, su capilla presenta ciertas particularidades que encajan con todo el proceso histórico y artístico de la ornamentación. Si bien posee los elementos básicos de la llegada del manierismo nórdico a México y la adaptación por la mano de obra de talleres locales, dentro de su contexto, Carmen Vidaurre menciona sobre cómo la arquitectura barroca de la Nueva Galicia se presentó que los diseños ornamentales europeos expresados en el lenguaje verbal eran adaptados a un lenguaje visual que conservaba y manifestaba los códigos de representación de las culturas mesoamericanas de Occidente, que se hacen muy notables en la fauna, en la flora y otros elementos ornamentales simbólicos. Hellendorf, dentro de su estudio, clasifica principalmente aquellos elementos con presencia de influencia nórdica a partir de características y particularidades específicas. Para el caso de la región de Tlajomulco, compara aspectos ornamentales como la presencia de híbridos entre motivos antropomorfos y elementos musicales como los que se encuentran en los santuarios de Santa Nisa. En el caso de Santa Cruz de las Flores, llama su atención el motivo del tercer cuerpo de mezcla fitomorfa. Otra particular predominancia es los motivos fitomorfos. El primer cuerpo de la portada presenta un total de 76 ornamentos inventariados, muchos de ellos resumidos en un solo por características de diseño. En el segundo cuerpo consta de 10 ornamentos vegetales y el tercer cuerpo de 2. En total, de los 3 cuerpos son 88 motivos fitomorfos, algunos con predisposición señalando a 4 rumbos del universo en sus dovelas. En el caso de Santa Cruz de las Flores, Augusto Aurea Marín, en su narrativa Los últimos días de Tlaloc, hace referencia al águila bicéfala como el símbolo de Cuauhtémoc-Lezotl, que corresponde a la unión águila-tecolote-jaguar, donde lo comprende dentro de la visión mexica como las etapas solares de su ascendencia, ocaso, y finalmente un sol nocturno representado por el jaguar. El indígena representó lo que tenía a la mano, incluyó en su panorama natural, adaptando el arte reproducido de acuerdo a su visión sobre el mundo. En este caso, sobre la religión en la arquitectura, Pablo Escalante Gonzalvo dice que una portada quequitqui puede carecer de elementos iconográficos que remitan a contenidos de la cultura indígena, así como podemos encontrar expresiones de la tradición religiosa indígena. Brunzinski también menciona que a falta de imágenes, estatuas y bajorrelieves y templos de fiestas públicas sin ser condenadas por idolatrías, el indígena buscó una segunda vía de manera forzosa y discreta para emplear la vía del sincretismo y los acomodos. Las ambigüedades acumuladas durante la distribución y sustitución tuvieron que ver de manera relevante, por lo que los indios instalaron en medio de sus ídolos las cruces y las vírgenes que les habían dado los españoles, jugando con el fenómeno de la yuxtaposición y no de la sustitución. No obstante, esas devociones generaron muchas otras, que lo único que generaron con el paso del tiempo fue el borramiento progresivo del saber antiguo. Gracias por su atención.